Gracias. Estamos grabando esta clase nueva de la genética espiritual. Dimos un repaso extraordinario aquí de las palabras que están ahí en tu libro, Principios Proféticos. El maestro Hilary nos disertó 6 palabras de mentoría, de enseñanza, de la actividad que hace un padre en el discipulado cristiano. Pero hoy entramos, amados del Señor, a la genética espiritual. ¿Qué es la genética? Alguien dirá, caray, ¿hay genética espiritual? Pues sí, los genes son aquellas moléculas, aquellas partes internas de una célula donde está toda la información de tu padre espiritual o de tu mentor o de lo que aprendiste inicialmente. eh, eh, y vamos a ver lo que es la paternidad y vean qué importancia es este asunto de la genética. Yo creo que entenderlo va a dar muchísima bendición a, a todos los alumnos. Ahí estoy en la foto con 2 alumnas que graduaron en la escuela allá en Orizaba. Las dos están sirviendo al Señor. Y pues tuve el gozo de estar con ellas prácticamente 2 años, dando clases allá en Orizaba, clases presenciales, con todo un grupo. Bueno, pero ¿qué es la paternidad fidedigna? ¿Verdad? La relación paternal es irrompible, ¿no? Por ejemplo, Amén. mi hermano Omar tiene una bella hija que es Darita y Ajá. tiene todas las características parecido a su papá Omar. Es imposible que alguien diga, Darita es hija de otra persona. No, Darita es hija de Omar, porque ahí está una genética. Los lazos no solamente son, eh, como ya vimos, de enseñanza, sino hay algo más sólido, más fuerte. Un padre natural, normalmente, un buen padre natural, nunca puede abandonar a su hijo. Así es. Y, y el hijo natural nunca puede abandonar a su padre. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Y Entonces, si el mundo natural es reflejo del espiritual. Digamos que hay un ADN espiritual. ¿Qué nos dice Omar Hilary? bueno, la relación paternal, como dice ahí en este post que nosotros estamos viendo, es irrompible. Escuchen esto, es un testimonio muy fuerte. Yo soy extranjero y yo tuve que inscribirme en migraciones y después de unas problemáticas que tuve, donde me afectaron por ser cristiano, la delegada que trabajó estaba en contra del evangelio, de nosotros los evangélicos, entonces me estafaron feo. Y tardó mucho tiempo en que mis papeles entraran bien. Entonces yo lo quería hacer entrar como esposo, como esposo. Y a mí me hicieron una recomendación, no lo hagas entrar como esposo, hazlo entrar como padre. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque un esposo, presten atención con esto, hermanos, se puede divorciar de su mujer. No tienen el ADN, no tienen una misma sangre. Se han unido en amor, en cariño, el alma se ha unido, pero no tienen una unión de ADN, uno con el otro. Y entonces Migraciones mismo te recomienda que los papeles lo hagas como padre. O sea, Dara ya había nacido, ya mi hija había nacido. Entonces me dicen, un varón se puede divorciar de una mujer, pero no se puede divorciar de su hijo, de su hija. Y esto es importantísimo porque la relación paternal natural es irrompible. Ahora, tenemos que pensar que el ADN espiritual es igual. Yo lo puedo mostrar al revés. Yo quiero que avancemos un poco y les voy a contar el otro testimonio, el de al revés, el de mi primer padre espiritual,
que habíamos perdido un contacto y ¿qué va a pasar? Van a ver que ese ADN también es irrompible. Y así como del ADN, ahora vamos a ver qué es un ADN, qué influencia tiene sobre nuestra vida, cómo influencia sobre nuestros genes, nuestro carácter, nuestro ser. Es un mapeo de lo que nosotros somos, es un mapa, es un plano de lo que nosotros somos. ¿Cuánto también tiene que ser en lo espiritual? ¿Eh? Yo también soy artista plástico y pasan las tres líneas en lo material, en lo espiritual y en lo almático. He visto alumnos de buenos pintores que yo puedo decir, tú eres alumno de tal. O sea, están unidos, está unido. Y no es porque el maestro le enseñe los mismos colores, es porque el alma se pega, el espíritu se une, igual que sucede con lo natural. Amén. Sí, pues así es. Si alguien me pregunta, oye, ¿cuál fue tu primer encuentro de Cristo, con Cristo? ¿Dónde fue? Bueno, en mi caso personal fue en la iglesia bautista. Es una iglesia tradicional, una iglesia muy fundamental, muy bíblica. Ahí me enseñaron los primeros rudimentos de la fe. Y la persona que ahora me llevó a los pies de Cristo en ese entonces sigue siendo mi padre espiritual. Y tengo contacto y tengo oración y le envío mi diezmo y platicamos de vez en cuando. Y bueno, yo empecé con los bautistas, pero después tuve un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el ADN? El ADN en la ciencia le llaman el ácido desoxirribonucleico, es abreviado como ADN. Es el ácido que está en el núcleo de cada célula de los seres vivos y ahí vienen las instrucciones para el desarrollo, el funcionamiento. Ahí viene que si el padre tiene ojos azules, el hijo también. Si la madre tiene el pelo ensortijado, también la hija. Entonces es la transmisión hereditaria. En el sentido espiritual, bueno, pues también hay una transmisión hereditaria, una información del Evangelio de Dios, ¿no? Por ejemplo, hablando de padres, de la autoridad paternal, siempre se va a basar en el amor. Donde hay amor, a todos nos agrada el amor. El amor es indestructible, el amor nos atrae, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la autoridad paternal y familiar es la mejor. Porque el padre, ¿qué hace un padre? A ver, vamos a ver qué hace un papá. Bueno, un papá, primero, un buen padre ama, ¿no? Luego, pues ya vimos, instruye todo lo que vimos, estas palabras griegas. Provee, trae el gasto a la casa, corrige cuando el chamaco o la niña están mal, ¿verdad? A veces hay que usar la corrección, incluso el castigo. Enseña, también les enseña, les da conocimiento. Qué importante es el padre que le da seguridad, como ese papá que le está enseñando a ser su hijo. Un goleador es el papá de Maradona, ¿verdad? Y ahí le estimula, le forma el carácter, ¿no? Entonces vean ustedes la importancia de los padres, ¿no? La paternidad espiritual, decíamos Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios 4:15 distingue, dice, pues aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Ve qué importante Pablo dice, yo los engendré. Entonces, podemos engendrar hijos naturales y también podemos engendrar hijos espirituales, ¿verdad? No sé Amén. qué nos dice usted, hermano Hilari. Bueno, esto
Esto parece, por eso yo decía que quería dar un testimonio segundo. Eh, a veces me dice mi esposa, Claudia, me dice, cuando predicaste pareces a Maynor Girón. Maynor Girón es el apóstol que me formó en Guatemala. Y no es que yo lo copie, no es que yo lo... es que está la genética. En lo espiritual está la genética. Uno ha absorbido eso, uno lo ha absorbido. Y vaya que uno tiene que reconocer que hasta con dolores lo engendró a uno. ¿Cómo trabajó? La palabra engendrar también es la misma que se usa para generar. O sea, es la misma gen y generar. Y un padre debe generar. Me gustó todo el listadito que tendríamos que volver a repasar, ¿no? Ese listado maravilloso que recién poníamos en el post anterior. Hay amor, pero hay instrucción, provisión, corrección, castigo, y esto no te gusta a veces, enseñanza, otorga conocimiento, y ese es lo que nos enseñaron esos siervos que son nuestros padres de alguna manera. Da seguridad, estimula y forma el carácter. Yo creo que en el carácter espiritual, en lo espiritual, en muchas cosas que la he adquirido por años caminando al lado de un varón. Yo tengo que dar testimonio que hasta le cargaba las maletas. Yo le cargaba las maletas, lo querían hacer otros y digo, no, lo quiero hacer yo. No, yo quiero ir al lado, ¿no? Quiero escuchar, quiero llorar, quiero reírme, quiero ver, quiero ver cómo predica. Otros se ponían sentados, yo me sentaba atrás de una cortina o algo viéndolo. Yo quería ver, quería sentir todo eso para tomar el ADN espiritual. Y eso es importantísimo. Y no es que yo lo copie, al contrario, no creo, todos tenemos una persona, tenemos un ADN personal, pero en lo espiritual esto se pega, esto se une. Recuerdo un día, si me das un segundito más, recuerdo un día que yo perdí el número de teléfono de Minor. Yo lo perdí. ¿Por qué? Porque él es guatemalteco y lo extorsionaron. Y yo lo perdí. Entonces, yo tuve que tomarme una cobertura momentánea hasta volver a recuperarlo con su primo, Sergio Enríquez de Benecer. Pero no podía emparentar, no podía empatar, no sentía que yo estaba con una paternidad. Hasta que un día, en Tabasco, alguien me llama y veo que el teléfono es de Guatemala. Me dice, Omar, soy tu padre. Y yo, Dios mío, o sea, pero así me dijo, soy tu padre. Y yo sentí eso. Yo sentía que durante 3 años yo estaba perdido. Yo no tenía esa paternidad. Y ese día me alegré, yo sentí, o sea, mi padre carnal se fue hace mucho, papito. Mi viejito lindo ya se me fue. Y de repente escuchar que te dicen, soy tu padre, en un momento de ahí donde estás estudiando algo, luchando, qué hermoso que fue. Y es donde tú reaccionas. Y creo que ese día fue el día que prediqué más parecido a él que nunca. Tenía que predicar y se me pegó papá, o sea, se me pegó la paternidad ese día. Están entendiendo esa interrelación, esa autoridad paternal, hermanos, ustedes que escuchen, esa autoridad paternal, de tal manera donde uno reconoce que ellos por algo te están enseñando, por algo están trabajando en ti y que tú tienes que absorber eso. Y en todo caso, si no todo es bueno, acuérdate, toma lo bueno, descarta lo malo, ¿no? Eso, tú eres profeta, así que debes descubrirlo, ¿no? Siervo de Dios, sierva de Dios que Así estás es. escuchando, amén, amén. Sí, así es. Bueno, ustedes saben, en la identificación personal entre padres e hijos, es lo que decimos la sangre llama. ¿Han oído ustedes ese término, la sangre llama? Por ejemplo, ahorita, miren, la hermana Lucy, llegan sus hijos, la veneran, le dan un besote, ¿verdad? Entonces, la sangre llama. Cuando un niño viene al mundo, un bebé, no sé si lo has visto,
o el niño no tenemos que decirle, este es tu papá o esta es tu mamá. No, el bebé inmediatamente detecta el olor de la mamá, el ambiente. Y esto pasó en la iglesia de Corinto. Vamos otra vez a la iglesia de Corinto. Ya les daba yo el anterior versículo donde Pablo les dice, pueden tener muchos años, pero solo un padre. Pero ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto, no? Primera de Corintios 1:12 quiere decir, eh, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, yo de Cristo. Y así estamos los cristianos muchas veces. No, yo soy de tal iglesia, de tal denominación, yo soy asambleas de Dios, yo soy bautista, yo soy eh, episcopal y yo soy carismático, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir todos traemos algún gen, como Pablo que engendró a Onésimo, ¿no? Allá en Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Vean cómo la paternidad espiritual está en la Biblia. Y dice, a quien engendré mis prisiones. Esto quiere decir, ahí está Onésimo, ¿no? Pablo preso y le está enseñando el evangelio. Y bueno, entonces, y cuando dice engendré, usa la palabra genao. Genao, de donde viene gen. Los hijos espirituales traen los rasgos espirituales del papá, ¿no? ¿Están conmigo, hermanos? Podemos comparar estos hijos espirituales con los hijos naturales también, ¿no? En algunas iglesias, algunas organizaciones, vemos cómo está el énfasis en la adoración y en la alabanza, ¿no? Hay iglesias que tienen una hora de oración, de adoración y alabanza. En otros, la iglesia es de guerra espiritual, ¿no? Vamos a orar y tienen otro énfasis. En otros, evangelismo, gana almas, gana almas, gana almas, y te educan para solamente ganar almas, ¿no? Entonces, cada organización tiene su énfasis, su paternidad, ¿no? Su ADN, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas Si cosas me de reglas. permites, si me permites, hay algo importante a sumar. Adelante, adelante, Mira qué Omar. interesante lo de Pablo, qué interesante lo de Pablo. Nosotros cuando vemos esta paternidad de Pablo, la podemos descubrir en Hebreos. Y les voy a explicar por qué. No sabemos cuál es el autor de Hebreos, pero si no es Pablo, por casualidad, si no llega a ser Pablo, es un alumno tan de Pablo, es un hijo tan de Pablo, que aunque Pablo no parece estar, Pablo está. O sea, esa es una genética. O sea, imagínense que no es, no sabemos si es o no Pablo el autor. Perfecto. Imagínense que puede ser Apolos, que puede ser, no sé, o cualquiera otro de los, hasta Lucas, no sé quién puede ser. Sin embargo, la genética demuestra que hay un ADN de Pablo ahí. Ahí está Pablo. O sea, uno nota en el escrito quién es el papá de ese escrito, aunque lo haya escrito otro, aunque me están entendiendo. A veces en una prédica descubrimos aquello que ya tenemos tiempo, que estamos del Evangelio, a que tú estuviste con tal, a que tú fuiste alumno de tal, o estuviste unidos a los pentecostales, a los bautistas, o los que, como recién decías, a los que te llevan a la adoración, a la alabanza, nada más, a los que te llevan a la guerra espiritual, no, a los que me llevan al evangelismo. Ahí es donde se nota la genética divina. Ahí es donde se nota. Yo creo que Hebreos, el libro de Hebreos muestra literalmente esa genética que alguien tiene identificada de Pablo. Si no es Pablo el que la escribe. Qué Bien, parecido que es a él. muy Qué bien. parecido que es a Pablo. Amén. ¿Me están entendiendo? Si Sí. hubiera sido literalmente Pablo, hubieran puesto Pablo. Hay Biblias que dicen Hebreos, carta de Pablo. Algunos dicen así. Ya me parece muy jugada para eso.
Pero sea quien sea, ¿cómo se identifica? ¿Cómo hay un ADN común? ¿Cómo hay una espiritualidad de Pablo, un maestro Pablo, escribiendo en ese libro? Amén. Correcto, muy bien. Ahora, hablando de la paternidad, creo que todos los alumnos que están aquí, o la gran mayoría, disculpen, la gran mayoría, tiene sus reglas paternales en casa. Cada padre, cada madre tiene reglas en casa. Por ejemplo, el horario, ¿no? Cuando tú les dices a tus hijos, bueno, yo quiero que estés aquí, por favor, a tal hora, ¿no? O los tipos de amigos, ¿no? Incluso hay padres que dicen, con ese chamaco no te juntes, ¿verdad? Porque ya me dijeron que anda fumando marihuana. Y pues, ¿qué hace el padre? Espérate, ¿no? Tipo de amigos, el tipo de diversión, ¿verdad? Si están metidos ahí en los juegos de Mortal Kombat ahí en la computadora, ¿no? La Biblia define la palabra canon como regla. Cada casa paternal tiene reglas. Yo decía, hay casas espirituales que se dedican a la alabanza y la adoración y dicen, aquí está la verdad. Otros dicen el puro evangelismo nada más. Otros, no, pues es que tenemos que multiplicarnos por células, etcétera, ¿no? Entonces, cada casa tiene sus reglas. Yo recuerdo una vez un pastor de aquí de Centros de Fe, Esperanza y Amor, estuvimos platicando y me dice, hermano Javier, yo sé que usted tiene la razón en algunas cosas, ¿no? Y tiene usted la razón, pero yo no puedo cambiar la constitución de mi iglesia. A mí me dieron una constitución y a veces algunas casas ponen por encima de la Biblia, por encima de la palabra de Dios, su constitución. Son las reglas, su canon, ¿verdad? Pablo dice a los Gálatas, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y el Israel de Dios. Entonces, desde ese punto de vista hay reglas paternales y también no hay mucho respeto en los ministerios hoy día. Hoy día, de verdad, cada persona a veces cambian de cobertura como cambiaron de novia o de novio cuando eran chamacos, ¿verdad? Y que ya no te quiero, que ya. Bueno, aquí ¿qué pasa? Yo creo que las reglas, la paternidad siempre llama, y aquí entramos en el área disciplinaria. Ya vimos que en la Biblia hay todo eso, ¿no? Se pueden imaginar a Josué que está bajo la tutela de Moisés y de repente se va con Coré pues no. Entonces, hoy pasa que no hay respeto en los ministerios, de tal manera que si un hijo comete un pecado, una falta, se cambia de padre con fin de evitar la sanción, ¿no? Eso pasa hoy día. Yo lo acabo de vivir recientemente, ¿no? Una persona que tomó una decisión y dijo, ya no sigo con usted y se va con un amigo mío, ¿no? Entonces a mí me dolió, me lastimó, dije, pues, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Bueno, no cumplí sus expectativas, ¿no? Pero eso pasa que mucha gente se cambia de padre con objeto de evitar la sanción. ¿Por qué? Pues porque la hija, el hijo hizo berrinche, ¿no? Hizo un berrinche. Ah, como no me puso a mí en un puesto tutelar donde yo quería enseñar, yo quería brillar, estar en la alabanza, como no, entonces me voy de la iglesia, ¿no? Paz y se va, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el padre para disciplinar o restaurar al hijo? Vamos a ver en un momento cómo hay la restauración con la adopción también. La adopción es una ciencia espiritual, es una bendición que Dios puso para restaurar a esos hijos que andan sin padre, ¿no? Romanos 15:20, el origen nos dice Pablo algo muy sabio, muy entendido. Dice Pablo, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio
no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Una ocasión, un hermano de aquí nunca digo nombres, pero digo la región de San Martín Texmelucan, una vez me comentó y me dijo, hermano, yo de plano, nosotros somos cuatreros. Y yo le dije, ¿cómo cuatreros? Dice, sí, nos robamos las ovejas. O sea que convence a los cristianos de otras iglesias para jalárselos a la suya, ¿no? Esa era su dinámica para hacer crecer la iglesia, ¿no? Y pues yo también le dije, oye, pues, ¿por qué no ganas almas mejor? Ese es lo que se debe de hacer. Dice, no, hermano, nosotros de plano somos cuatreros. Digo, pues no, mal hecho, qué cínico, ¿no? La verdad. Entonces, vamos a ver el otro caso. No sé si quieres comentar algo, Omar, antes de pasar a Sí, los hijos que has dado abandonan el hogar en rebeldía. hay un interesante listado por el cual muchos se van de casa, pero empieza por una palabra que se llama orgullo. Orgullo. Qué triste que es el orgullo. No acepta que se le diga algo, se levanta en soberbia, en rebeldía. Esos son los problemas por el cual una persona, uno le dice algo y dice, no, 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 me voy, no puedo quedarme, no quiero quedarme. Y eso, hermano, a muchos les cuesta tener respeto, educación y entender que una paternidad por algo te está corrigiendo, por algo o sea, te están diciendo algo para ayudarte. Muchos quieren evitar esa sanción que viene de parte del padre y nos vamos para afuera. Y ahora me voy con otro, me voy con otro. Lo raro es, escuchen, nosotros estamos aprendiendo, hoy estamos haciendo un curso, estamos aprendiendo. Tú debes aprender a tener padre, pero cuando seas padre a ser ético y tener cuidado. Tú no puedes tomar el hijo de otro porque le han tirado la oreja, y vienen, ahora tienes una iglesia de caprichosos, de rebeldes, vas a ser un desastre. Con tu obra vas a ser un desastre. Es lamentable como hoy en día hay personas que no tienen la ética de decir, si vienen de otra iglesia, yo no lo tomo. Yo no puedo tomarlo. Tienen que ir a hablar con el otro, tienen que ir a conversar. Eso es muy Tan solo, importante. tan solo ayer, desde Minatitlán, un pastor que yo cubro, tuvo un problema. Se le fue un matrimonio. Hace tiempo que lo anda buscando. Y con todo respeto, apareció ayer un pastor de otra congregación, es decir, me vinieron dos hijos tuyos y yo no lo puedo recibir todavía. Yo ya le dije, le di una cita, se van a sentar contigo y conmigo y nos van a hablar por qué vino a mi iglesia, qué lío me está metiendo. Cuidado, hermano. Hay una ética tan grande, hay un dicho que dicen ustedes, al pueblo que fuera es lo que viene. Y nosotros como pastores a veces, o como siervos, como profetas, tenemos cuidado cuando vamos a otro lado, porque hay reglas en algunas iglesias. Entonces, si ustedes ven que saltan, ustedes saltan. Si ustedes ven que no saltan, no salten. Si ustedes ven que golpean la mano, golpeen la mano. Nunca le metamos un problema a un mentor. Nunca le metamos un problema a otro que está mentoreando a otra iglesia. Es fácil ir a predicar, después nos vamos y le dejamos un problema a una persona. O sea, respetemos a los mentores de otros. Yo les tengo prohibido, cuando hice obras personales, tengo totalmente prohibido que me venga alguien de afuera, que me venga... No. Si vienen de afuera, vienen con una carta de recomendación. O sea, vienen porque cambiaron de lugar, cambiaron de ciudad, pero no porque cambiaron de iglesia, porque le tiraron la oreja. Te metes un problema en tu vida. ¿Amén? El problema es que los hijos no aceptan ser disciplinados. Los hijos no aceptan ser disciplinados. Menos en el Bueno, tiempo que estamos viviendo.
menos en el tiempo que estamos viviendo, donde todo te recomienda lo contrario. Todo te recomiendan, algunos terminan siendo un psicólogo, esto, lo otro, y te dicen, ah, si ese represor te está mentoreando, vete de ahí. Y la gente sale corriendo y eso es un peligro. Amén. Sí, así como hay hijos rebeldes, también hay padres irresponsables o, Amén. o padres, ¿cómo se llama? Bueno, lo voy a decir, hay algunos, hay caciques espirituales en las iglesias eh, Sí, que son severos y todo. Yo aprendí, hermano, que cuando alguien venía a la congregación, hoy ya no tengo una congregación de auditorios y de gente y todo, ¿no? Ya estamos más en este trabajo. eh, pero aprendí que si alguien venía, muchos llegan a hablar mal del pastor de donde vienen, y yo les decía, oye, ¿me permites hablar con tu pastor? claro. Y cuando me decían, sí, a ver, le echamos un telefonazo, yo le hablaba, le decía, hermano, pues está aquí este moreno, y ya me decía, no, pues lo vas a conocer y que sí. No, ya lo solté, decía, ah, bueno, si ya lo soltaste, pues bueno, vamos a adoptarlo. Doy gracias a Dios que yo aprendí eso se llama ética pastoral. Amén. Pero un pastor que te los recibe sin preguntar, sin nada, digo, es falta de ética, ¿no? Ahora, los hijos que abandonan el hogar en rebeldía, que hay hijos que dicen, ya me voy, ya, no, ya no quiero nada con usted, ¡pum! Van a sufrir mucho al enfrentarse en situaciones difíciles y adversas, porque el mundo espiritual es así, que sabemos que si se sale, ya lo está esperando por allá un demonio, de por sí ya salió con la rebeldía. El primer rebelde del mundo, ¿quién fue? El mismo Satanás. Satanás fue el primer rebelde del universo, ¿qué digo del mundo? Amén. Entonces, todo lo que viene de rebeldía proviene del enemigo. Debe de haber un argumento muy bueno, muy fuerte para cambiar de congregación, porque cada quien tiene su ADN espiritual. Pero hoy día hay un reciclaje de ovejas, hermanos. No, no, no. Ahora que hubo la pandemia, ¿verdad? Cada quien dejó de congregarse y empezaron a estudiar en San YouTube, ¿verdad? En San YouTube, en San Facebook, ¿no? Y entonces empezaron a meterse ahí con enseñanzas nuevas y ya cuando regresan a su iglesia dicen, no, aquí están mal. Pero bueno, los hijos que abandonan el hogar en rebeldía van a sufrir mucho al enfrentarse en situaciones difíciles y adversas, porque lo único que les sostiene allá afuera es el orgullo, el ego. Ahí está una fotografía que fue hecha por un connotado pintor que se llamaba Rembrandt. ¿Y qué es lo que pinta Rembrandt? El hijo pródigo. ¿Por qué se separó el hijo pródigo? Pues porque quiso, por orgulloso, dame mi herencia y me voy, ¿verdad? ¿Y qué pasó ya que andaba por allá? Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuidado, cuidado cuando alguien se va de esa manera. Por eso, si tú vas a cambiar por la guianza del Espíritu Santo, subrayo, por la guianza, porque yo sí creo que el Espíritu Santo te puede cambiar de iglesia cuando llegas a un tope, lo menos que puedes hacer es ir con el pastor y darle las gracias, despedirte y tratar que te dé la bendición. Si llegan a un acuerdo, qué bonito, y si no, pues ya es asunto de cada quien.
El problema es cuando se van, así entra el espíritu de orfandad. Muchos creyentes ministerios caminan sin recibir el amor del Padre, digo del Padre espiritual. Hay muchos ministros hermanos, yo los conozco, los sé, pastores que ya tienen ahí un grupo que se sienten huérfanos. Justamente ayer me habló por teléfono un hermano de la Ciudad de México, nunca digo el nombre, pero me dio la historia de su proyecto, de su vida, y viene concluyendo, hermanos, escuchen, es un pastor, es un ministro, es un hombre de experiencia de muchos años, la situación que pasó con su familia, todo, y me dio la impresión que se quería quitar la vida. Yo dije, este hombre está en una depresión, está en lo que mi esposa como psicóloga le llama el síndrome de burnt out, o sea, de que está quemado internamente, es burn, es quemado, out fuera. Entonces, estaba tan deprimido el hombre que pues se le ocurrió hablarle a Javier Hermoso, bendito sea Dios, y pues ahí me tiene, ¿verdad? Yo sin ser su padre. Él me dijo, no, es que mi padre espiritual es un americano allá de esos, es el problema de muchos que no tienen Claro. paternidad. Voy a decir quién era su mentor y que, bueno, es un hombre que se llama Kenneth Copeland, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo no sé si han leído libros, visto videos de este hombre, que pues, pero en un momento así, ¿a quién recurre este varón? ¿A Kenneth Copeland? Ni la llamada le va a tomar. Eso es lo que de muchos quieren tener una paternidad de superestrellas, pero no, bien dice Omar Hilari, el padre es alguien que te ama, alguien que se identifica. Y hay muchos ministros que se sienten huérfanos, la verdad. Si usted Amén. que me está oyendo, hermana, hermano, estás huérfano, hay ministros que se autonombraron como pastores, se salieron de su iglesia sin bendición y dijeron, no, a partir de ahora yo fundo una iglesia, yo voy a ser pastor. ¿Sabes? Perdón, Omar, ¿quieres decir algo? Sí, tocaste un tema muy importante, especialmente cuando no recibimos llamados y todo, es que nos hemos equivocado, no hemos trabajado bien. Volvemos a decir lo que nos pasó a ambos, tanto a ti como a mí. De repente nos cuesta tener, por ejemplo, yo tengo traslado. Por traslado, es difícil que alguien de Guatemala me llame a veces y todo demás. Entonces tuvimos que buscar, como has dicho recién lo terminas de decir, de repente el Espíritu nos dice, busca a alguien, tienes que hacerlo. Bueno, Carlos Gordillo. ¿Qué Ah, sucedió? Hace unas semanas estábamos acá juntos, hicimos un llamado. ¿Cuánto tardó en respondernos? Nada. O sea, nos respondió en el momento. Esto es lo que inmediatamente. nosotros necesitamos. Y cuando recién hablabas de los hijos que abandonan, has trabajado en el libro muy bien a Lucas 15, 14, 18, el famoso hijo pródigo, el que se siente abandonado, comete el error, se va de casa, comete un error. Yo quiero que reflexionen, hermanos, hoy dos cosas que suceden acá. Aquí hay uno que abandona, pero hay un padre abandonado. Hay dos situaciones distintas y quiero que las entiendan porque así como ustedes hoy como alumnos buscan una mentoría, estoy seguro que algunos ya son mentores. Tienen que tener, o sea, algunos tienen iglesia de ustedes, Roberto, por ejemplo, ahí no tenemos a Roberto, y muchos dicen, tengo mi padre, Roberto Cedillo, o sea, tengo mi padre, yo tengo como padre. Ahora, nosotros vemos dos situaciones. Hay un hijo que abandona, pero hay un padre abandonado.
Y esto es muy doloroso. Yo creo que todas las iglesias por algo tienen una forma y no se dan cuenta la gente. Tienen un pasillo largo, gente sentada a la izquierda y gente sentada a la derecha, y el pastor mirando a la puerta. El pastor predica, pero el frente no es nadie, es la puerta. ¿Por qué? Porque cuando viene esa ovejita perdida, esa ovejita que se perdió, ese hijo pródigo que se fue, qué alegría que tiene el padre al verlo. Y algunos son como el otro hermano, son como el otro hermano. Uy, ahí viene ese ingrato, anduvo en tal cosa. Viene. ¿Por qué el pastor pone cara de alegre? Porque es papá, porque es padre. Un padre se alegra aun cuando su hijo está todo torcido, pero lo ve que un día se endereza un ratito. Ya se olvida de que estuvo torcido. Lo ama. Yo creo que esas iglesias que tienen un tremendo pasillo y allá viene alguien y de repente puede haber 1000 personas y ve al padre volver ese que todos decían que andaba de borracho, que andaba perdido, que no, pastor, si supiera, ¿se acuerda el hermanito tanto? Anda todo perdido por ahí, anda con mujeres, anda, y un día el pastor lo ve pasar esa puerta y siente una alegría, como, ¿por qué no mira los 1000 que tiene ahí? ¿Por qué no mira las 99 ovejas que tiene ahí? ¿Por qué mira esa? ¿Por qué mira esa distinta? Porque hay una, como tú pones en el libro, hay un, nos emparentamos, nos unimos, hay una, no, hacemos algo que es una pareja, el hijo y el padre. El hijo sufre haber abandonado al padre. ¿Cómo dice ahí el 18? ¿Cómo dice ahí Lucas, el versículo, el capítulo 15, en el 17? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? En casa de mi padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre. Ahora fíjense, los jornaleros eran muchos. El otro hijo estaba al lado. ¿De quién se alegró? ¿Del hijo que estaba al lado o se alegró del perdido? Por eso, cuando tú seas padre, hermano, cuando tú seas madre, hermanita linda que estás escuchando, eh, esperemos que nunca sientas ese dolor que tuvo este padre, que estaba esperando y le dijo al otro hijo, es conveniente que haya fiesta. Cuando dijo vuelve, hay fiesta, hay pachanga, porque volvió el que se había ido. Este desarraigo que hay de los dos lados, el desarraigo que tiene el que se va y el desarraigo que tiene el padre, al padre se le fue un brazo, se le fue algo importante. Esto tenemos que aprenderlo, amén. Muy bien. Gracias. Me gustaría, con todo respeto, escuchar el comentario de mi hermano Andrés Lechuga. ¿Qué nos dice Andrés, por favor? No se oye. No se oye. No se oye, Andresito. Espero que no se haya ido un hijo por ahí. No se oye. Ya le pedí que reactive su audio. Andrés. Sí, sí, ya estoy listo. Adelante, Andrés, un comentario. Sí, dice la palabra de Dios que Jesucristo se bautizó y después de que se bautizó, se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo reposó sobre él. Y después de decirle el Padre, mi hijo amado, fue al desierto a tener la victoria sobre Satanás. Por esa palabra que Dios le dio, hijo amado, que nuestro Padre nos bendiga con sus palabras para vencer en el desierto. Amén.
Amén, amén, amén. Bueno, vamos rápidamente. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Voy a dar la introducción a lo que es el espíritu de orfandad. Amados del Señor, espero que el Espíritu Santo nos esté enseñando. Decíamos que también hay muchos ministerios autonombrados que no tienen paternidad. Esos autonombrados, la mayoría dicen, no, mi padre es el Espíritu Santo. Bueno, sí, pero todos los creyentes tenemos tres padres, ¿no? Entonces, por eso se detiene mucho el avance del reino de los cielos. Hay desunidad en las iglesias, problemas, desórdenes. Y bueno, pues vean ustedes, y esto le llamamos el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad que golpea la iglesia de Cristo, que impide que crezca, ¿no? Eh, eh, que esto impide que el cristiano se acople también en una identidad como hijo de Dios, en un grupo, en una mentoría, en una cobertura. Y bueno, yo creo, hermanos, que es tiempo de quebrantar en el nombre de Jesús el espíritu de orfandad y echarlo fuera de nuestras congregaciones, porque de esta parte se detiene el avance del reino. Bíblicamente, el Señor Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Fíjate, Jesús era un gran mentor y antes de partir al cielo le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A mí me fascina esta palabra del Señor, de ahí surge esta enseñanza del espíritu de orfandad que el Señor les dice a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, no quiero huérfanos aquí ¿verdad? Y qué lindo es que el Señor sabe que el espíritu de orfandad puede afectar las vidas, puede afectar las iglesias, puede afectar la paternidad espiritual. Y vamos a ver, el espíritu de orfandad golpea hoy por hoy a la iglesia de Jesucristo. Ahora, esto viene cultural, amado Omar. Andrés, Ujú. la cultura latinoamericana, ¿verdad? Eh, realmente por siglos ha habido una situación orfandad. Desde los días de la colonización, el mestizaje forzado, fue un mestizaje forzado. Los países latinos hemos sufrido ese espíritu de orfandad, esa mentalidad de autorrechazo, esa mentalidad que hay en Latinoamérica, ¿no? De inhibición, que la gente morenita, sí, ¿por qué? Pues porque desde los conquistadores españoles violaban a las indias americanas y ahí surge un mestizaje forzado y una mentalidad de orfandad general en la tierra, ¿no? En la tierra de América, la orfandad es permanente, hermanos, si la dejamos. Para muchos cristianos es necesario que nosotros empecemos. Ahora, por otro lado, hay padres terrenales que abusaron físicamente, sexualmente, si vieran cuántos casos ha atendido mi querida esposa de niños, de jóvenes, de mujeres, hombres violados cuando en su infancia, o verbalmente, un abuso verbal. Siempre les dijeron, eres un bueno para nada, no sirves para nada, torpe, loco, tonto, y pues los vuelven eso. Y hay padres que desprotegieron,
Hay padres que humillaron, aún maldijeron a sus hijos, ¿no? ¿Qué nos trae como consecuencia? Que no se pueden identificar con el amor de Dios el Padre. Hay personas que cómo les cuesta trabajo entender el Padre nuestro. En esa frase, ¿no? Un padre que abandonó en temprana edad a sus hijos, pues existen, ¿a poco no? Padres irresponsables, sí. Padres que le negaron el alimento, el techo a sus hijos, existen. Algunos que no lo reconocieron ni como hijo, ¿verdad? O sea, ni el apellido les dieron. Entonces, esas personas traen carga, traen problemas, les es difícil recibir los beneficios del reino. Amén. Vamos a ver, ya nos queda un poco de tiempo, pero quiero que aprendan esto, amados del Señor. Todos los hombres tenemos tres tipos de padres. Bueno, yo diría aquí todos los cristianos, todas las cristianas. Tenemos tres tipos de padres. El padre terrenal, que es el padre biológico que nos engendró. El padre espiritual es un mentor espiritual, un pastor, un profeta, un apóstol, y también el Padre Celestial, ¿no? Entonces, el espíritu de orfandad es real, hermanos, y Jesucristo lo conoce. Hace un momento, nuestro querido hermano Andrés Lechuga nos dijo que cuando el Señor se bautizó, como está ahí en la gráfica, se oyó una voz celestial, gloria a Dios, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si vemos que él lo sufrió, sí. Vivir con el espíritu de orfandad es darle entrada al pecado, hermano. Cuando una persona anda huérfana espiritual, fácilmente le da entrada al pecado. Jesús mismo lo padeció. ¿Dónde? Allá en Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba el espíritu de orfandad, el desamparo, la soledad, el dolor de una cruz, rodeado de burladores, de humilladores, rodeado de nuestros propios pecados. Entonces, el Señor Jesús lo padeció en la terrible cruz del dolor, ¿verdad? Ahí es cuando él se sintió desamparado, el pecado de la humanidad cayó sobre él. En ese momento, Jesús no sintió el amor del Padre. Por eso le dijo, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Es la primera y única vez en que el Hijo de Dios se sintió como un huérfano. Abandonado, desamparado, sintió que el Padre no estaba con él. Y eso Es fue la primera vez, antes de entregar el Espíritu. Adelante, Omar. es la primera vez, la única vez que él no dice Padre. Nunca, nunca, al dirigirse a Dios, él decía Dios, él decía Padre. Nunca, en ningún texto vamos a encontrar que cuando hablaba con Dios, él le decía Dios, él le decía Padre, mi Padre. Es la única vez que ni siquiera lo nombra como Padre. Siente tal abandono que fíjense cómo dice, Elí, esto es Dios mío, Dios mío. Ni siquiera se da cuenta, o sea, no lo está nombrando, no está nombrando la paternidad. Hay una orfandad tan grande que ni siquiera le puede decir, Padre,
padre. Hasta se olvida de la palabra, de la paternidad, se olvida totalmente en ese momento. Es tremendo cómo él sufrió esto. Cuando nosotros, y me llama mucho la atención, mi amado Javier, Sí, cómo has trabajado la historia de este pueblo mexicano, de este pueblo latino, americano, esa mezcolanza que hay. A veces uno va a lugares muy humildes y quiere preguntarle el nombre a alguien y se ríen y no te quieren contestar. No. Y cuando tú hablas de paternidad con algún padre, algún pastor, se enojan contigo porque se sienten rechazados, porque ellos no tienen paternidad. Y aquí vemos cómo el mismo Jesús está teniendo un sentimiento de rechazo tan grande que fíjense, por primera vez, no dice como te enseñó en el Padre nuestro. Por primera vez le dice Dios, Eli, Dios, Eli, Elí, Dios. tremendo. Lo dice ahí, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No Bien, dice Padre, Padre, ¿por qué me O sea, ni siquiera se anima a nombrarlo como Padre ahí. una brillante intervención. Gracias por enseñarnos, Dios Espíritu Santo, a través del hermano. Vean ustedes, el espíritu de orfandad es real en la Biblia, es real también en la vida de muchos. Lo vemos, por ejemplo, rápidamente, Raquel y Lea, ¿se acuerdan de las esposas de Jacob? Ellas sufrieron la orfandad. Tenían un padre ellos, Labán, pero cuando Jacob recibe el llamado de regresar, ahí dice en Génesis 31, 13 y 15, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestros padres? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Entonces, las esposas de Jacob no tenían un buen concepto de su padre, ellos entendían que las había vendido, entonces ellas tenían el espíritu de orfandad, pero tenían un esposo del tamaño de Jacob que tenía un corazón apegado a Dios, y ese hombre de Dios suple esa gran necesidad de esas mujeres en orfandad. Otro ejemplo, rápidamente, el desarrollo de Esther. ¿Se acuerdan de Esther, de Hadasa? Dice, y él estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Ah, caray, ahí yo cuando leí eso dije, hija de su tío, pues sí, era huérfano, dice, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y Mardoqueo incluso le cambió el nombre que tenía de Esther por Hadasa, ¿no? Entonces esta historia nos muestra cómo un huérfano con un mentor, un hombre de Dios como Mardoqueo, que le adopta, le puede llevar a la más grande bendición y al éxito de su vida. Una persona en orfandad, cuando es adoptada y tutoreada, puede llegar a una bendición. Y el espíritu de orfandad en la Biblia, pues Israel abandonó su paternidad desobedeciendo a Dios. Y luego, ¿qué vino? El cautiverio. Vino la corrección de Dios con el juicio de llevarlos al cautiverio. Entonces la enseñanza: examina tu alma, hermano, hermana, apártate del pecado, de la deshonra de tus padres, y pues Dios te va a liberar, ¿no? Entonces vean, la paternidad de Dios se debe anhelar, se debe querer. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá.
Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame. Amén, amén. Senda de rectitud, ¿no? Amén. Ahora, ¿cómo es Dios? Mira, a mí me gustó mucho este estudio. Nos estamos yendo muy rápido. Pero Sí. vean ustedes en el texto, hay 5 clases de personas. En este texto del Salmo 68, 5 y 6, dice que Dios es uno, padre de huérfanos, defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad, y solo los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces vean, a los huérfanos Dios se les manifiesta como padre. A las viudas Dios se les manifiesta como un defensor. A los solitarios, a los desamparados, Dios los hace habitar en familias. A los cautivos o a los pobres, Dios los conduce a la prosperidad. Y los rebeldes, no, esos por su desobediencia, habitan en tierra seca. Y acuérdese usted de Adán y Eva. Adán perdió la paternidad de Dios, digo, no lo dejó Dios, pero pues Adán desobedeció, y eso es lo que pasa también, los que están en el mundo. La gente que está en el mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, están huérfanos, hermano. El no creyente, el incrédulo, está huérfano, porque el amor más grande es el amor paternal, y el amor más grande es del Padre, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Déjenme darles una anécdota. Una ocasión, estando platicando con un cura católico, yo trabajaba en el voluntariado nacional y ahí nos reuníamos varias organizaciones civiles, y resulta que empezamos a platicar ahí con un cura católico, pues un hombre muy inteligente, pero ya platicando ya conmigo de cosas de la palabra de Dios, como que se enojó un poquito y me dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Dice, ustedes, los evangélicos, ¿saben cuál es el problema de ustedes, los evangélicos? Yo le dije, pues, ¿cuál? Y me dice, es que ustedes no tienen madre. Yo lo tomé, lo sentí enojado y dije, ay, ya, ya me la está mentando, ¿o qué? ¿No? Y yo dije, ay, Señor, pues ya me quedo callado. Y entonces que me viene, de veras fue el Espíritu Santo el que me iluminó, y que le dije, ¿y sabes cuál es el problema de ustedes los católicos? El problema de ustedes es que no tienen padre. Tómala, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en las discusiones teológicas, amados del Señor, y en el mundo y en la iglesia hay muchos huérfanos. Creo que vamos a terminar este asunto y vamos a empezar a trabajar mañana siguiendo esto, y voy a dejar de compartir, y mañana, Dios mediante, vamos a tener una disertación breve, tenemos unos minutos, dejo de compartir. Ale,